Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de algo que literalmente incendió las redes. Si eres de los que te gusta estar al tanto del mundo del espectáculo, seguramente ya sabes de qué estoy hablando, la noche de premios que protagonizaron Kerem Bürsin, Afsanur Sancaktutan y Hande Erçel, o como yo lo llamo, el triángulo amoroso que nos dio mucho de qué hablar. Para los que quizás no estén tan familiarizados con el tema, tranquilos, porque en este vídeo les voy a poner al día. Vamos a sumergirnos en los detalles de esta velada llena de glamour, drama y por supuesto mucha atención mediática. Analizaremos los looks, los gestos, las interacciones. Absolutamente todo. Y por supuesto vamos a comentar sobre las reacciones que generó en redes sociales, que fueron, para decirlo suavemente, épicas. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este chisme jugoso, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ni uno solo de mis vídeos y estarán al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento, especialmente todo lo que tenga que ver con las novelas turcas. Suscríbanse, es completamente gratis y a mí me ayuda un montón. Así que, ¿listos para el chisme? Empecemos. La noche de premios, para quienes no la conocen, fue un evento de gala que reunió a muchas de las estrellas más importantes de la televisión turca. Y por supuesto entre ellas, se encontraban nuestros tres protagonistas, Kerem Bürsin, Afsanur Sancaktutan y Hande Erçel. ¿Por qué este evento fue tan relevante? Bueno, la respuesta es simple, los rumores de una posible relación entre Kerem y Afsanur estaban en su punto álgido, y por otro lado, la presencia de Hande, expareja de Kerem y una de las actrices más queridas y seguidas del país, añadía una capa extra de interés y expectación. Imagínense la tensión. La llegada a la alfombra roja ya fue todo un espectáculo. Los flashes, las entrevistas, los posados. Y por supuesto, los looks. Todos queríamos ver qué se ponían. Y déjenme decirles que cada uno de ellos eligió atuendos que dieron mucho que hablar. *** El desfile de la moda y las primeras impresiones ***. La alfombra roja, ese escenario sagrado donde la moda y la celebridad se fusionan, fue el punto de partida de esta historia. Los estilistas, maquilladores y peluqueros habían trabajado a contrarreloj para que sus clientes lucieran impecables y las expectativas del público eran altas. Era el momento de brillar, de demostrar personalidad y, por supuesto, de acaparar titulares. *** Kerem Bürsin, elegancia atemporal y carisma innegable ***. Kerem, fiel a su estilo, optó por un traje que rezumaba elegancia y sofisticación. El corte impecable, la tela de alta calidad y el color sobrio realzaban su figura y proyectaban una imagen de confianza y seguridad. No se trataba solo de un traje, era una declaración. Kerem parecía querer transmitir la calma del profesional que sabe lo que hace, y que, a pesar del revuelo mediático, sigue adelante con su trabajo y su vida. Su peinado, sencillo pero pulido, y sus accesorios, discretos pero elegantes, completaban un look que no buscaba llamar la atención de forma estridente, sino consolidar su imagen de hombre atractivo y con estilo. Para muchos, la elección de Kerem fue estratégica. En medio de la tormenta, la sobriedad era un mensaje poderoso. Demostraba control, madurez y la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad. Los críticos de moda alabaron la elección, destacando la atemporalidad del look y la forma en que resaltaba los rasgos de Kerem. Sus fans, por supuesto, se rindieron a sus pies, inundando las redes sociales con elogios y halagos. *** Afsanur Sancaktutan, un rayo de luz y frescura ***. Afsanur, la joven actriz cuyo nombre resonaba con fuerza gracias a su trabajo en la pantalla, deslumbró con un vestido que combinaba sofisticación y modernidad. El diseño, con cortes estratégicos y una silueta que realzaba su figura, fue una elección audaz y acertada. El color, un tono vibrante, contrastaba a la perfección con su tono de piel y su melena oscura. Afsanur transmitía una energía fresca y radiante. Su elección de vestuario reflejaba su personalidad, segura de sí misma, con un estilo propio y dispuesta a arriesgar. Los comentarios fueron mayoritariamente positivos, destacando la originalidad del diseño y la forma en que se adaptaba a su cuerpo. Los expertos en moda alabaron la elección, considerándola una apuesta ganadora que la posicionaba como una de las actrices jóvenes con más estilo y proyección.
Sus seguidores, por supuesto, celebraron su look, inundando las redes sociales con comentarios de admiración y apoyo. Asterisco 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 Andercel, la reina de la noche asterisco asterisco. Ande, la superestrella, no decepcionó. Su aparición en la alfombra roja fue esperada con ansias, y su look no hizo más que alimentar a expectación. El vestido, de un diseño impecable y elegante, realzaba su figura de forma espectacular. El corte, la tela, los detalles, todo parecía estar diseñado para resaltar su belleza y su magnetismo. El color, un tono que oscilaba entre el nude y el rosa palo, le sentaba como un guante, creando un aura de sofisticación y sensualidad. Ande, como siempre, irradiaba confianza y carisma. Su mirada, su sonrisa, su pose, todo estaba perfectamente estudiado. Era la reina de la noche, y lo sabía. Los fotógrafos se peleaban por capturar su imagen, y las redes sociales ardían con comentarios y especulaciones. Los críticos de moda aplaudieron su elección, destacando la elegancia del vestido y la forma en que reflejaba la personalidad de Ande. Sus fans, por supuesto, se desvivieron en elogios, demostrando una vez más el inmenso cariño que sienten por ella. Asterisco asterisco el análisis de las interacciones, un juego de miradas y gestos asterisco asterisco. Pero más allá de los looks, lo que realmente hizo arder las redes fueron las interacciones entre los tres protagonistas. La prensa del corazón, los paparazzis y los fans estaban en modo observador, buscando cualquier señal, cualquier gesto que confirmara o desmintiera los rumores que circulaban. La tensión era palpable y cada movimiento era analizado con lupa. Asterisco 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 las miradas, un lenguaje silencioso asterisco asterisco. Las miradas fueron el principal foco de atención. ¿Se cruzaron las miradas Kerem y Ande? ¿Qué expresión tenían? ¿Hubo algún intercambio de miradas entre Kerem y Afsanur? ¿Qué significaban esas miradas? Cada detalle era analizado y debatido. En algunas fotos, se veía a Kerem y Ande posando por separado, cada uno radiante y enfocado en su trabajo. En otras se les veía compartiendo el mismo espacio, pero sin interactuar directamente. En otras se podía intuir una cierta incomodidad, una tensión sutil, pero evidente. Las miradas en este contexto se convirtieron en un lenguaje silencioso. Los fans y los medios de comunicación intentaban descifrar qué se escondía detrás de esos ojos. ¿Afecto? ¿Resentimiento? ¿Indiferencia? Cada interpretación dependía de los sentimientos y las expectativas de cada persona. Asterisco 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 la distancia física, un factor clave asterisco asterisco. La distancia física entre los tres protagonistas también fue objeto de análisis. ¿Se acercaron? ¿Se evitaron? ¿Mantuvieron una distancia prudente? Cada detalle era importante. En algunos momentos parecían mantener una distancia considerable, evitando cualquier contacto físico. En otros se les vio compartiendo el mismo espacio, pero sin acercarse ni interactuar. Estas decisiones, conscientes o inconscientes, alimentaron las especulaciones y los rumores. La distancia física, en este contexto, se convirtió en un indicador de las relaciones entre los tres. ¿Querían demostrar respeto? ¿Evitaban cualquier conflicto? ¿Simplemente se sentían incómodos? Cada interpretación era válida. Asterisco 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 los gestos, microexpresiones que revelan emociones asterisco asterisco. Los gestos, las microexpresiones, los movimientos sutiles, todo fue analizado con detalle. ¿Cómo se movían? ¿Cómo sonreían? ¿Cómo reaccionaban ante las cámaras? Cada gesto era una pista. Algunos fans analizaron las miradas de Kerem, buscando señales de interés o de arrepentimiento. Otros analizaron los gestos de Afsanur, buscando señales de incomodidad o de inseguridad. Y otros, por supuesto, analizaron los gestos de Ande, buscando señales de indiferencia o de tristeza. Las microexpresiones, en este contexto, se convirtieron en un reflejo de las emociones. ¿Estaban felices? ¿Estaban nerviosos? ¿Estaban tristes? Cada interpretación dependía de la habilidad de cada persona para leer las emociones. Asterisco asterisco el terremoto en redes sociales, un festival de especulaciones y memes asterisco asterisco. Las redes sociales, como siempre, no tardaron en explotar. Los hashtags relacionados con el evento y con los protagonistas se convirtieron en trending topics en cuestión de horas.
Los comentarios, tanto positivos como negativos, inundaron las publicaciones. Se crearon memes, se hicieron montajes, se compartieron análisis detallados de cada interacción. La gente estaba obsesionada con desentrañar el misterio. Asterisco 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 los hashtags, el epicentro de la conversación asterisco asterisco. Los hashtags fueron el epicentro de la conversación. Almohadilla Kerembursin, almohadilla Andercel, almohadilla Afsanur Sankaktutan y por supuesto combinaciones de sus nombres, se convirtieron en los temas más comentados en Twitter, Instagram y otras plataformas. Los hashtags permitieron a los fans y a los medios de comunicación rastrear las conversaciones y seguir el desarrollo de la historia. Cada publicación, cada comentario, cada meme, se unía a la conversación, creando un flujo constante de información y especulaciones. Asterisco 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 los comentarios, un espejo de las emociones asterisco asterisco. Los comentarios fueron el reflejo de las emociones de los fans. Había comentarios de apoyo, de crítica, de especulación, de esperanza, de decepción. Un verdadero torbellino de sentimientos. Los fans de Kerem y Ande, que aún soñaban con una reconciliación, se mostraron expectantes y esperanzados. Los fans de Kerem y Afsanur, por otro lado, defendían su posible relación y se mostraban felices por la pareja. La batalla campal estaba servida. Asterisco 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 los memes, el humor como herramienta de análisis asterisco asterisco. Los memes fueron la forma más ingeniosa de analizar la situación. Se crearon memes sobre los looks, las miradas, las interacciones. El humor, en este contexto, fue una herramienta para lidiar con la tensión y la incertidumbre. Los memes permitieron a los fans expresar sus opiniones de forma creativa y divertida. Cada meme era una forma de reírse de la situación, de criticar a los protagonistas o de expresar sus esperanzas. Asterisco 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 los montajes, la creación de nuevas realidades asterisco asterisco. Los montajes fueron la forma más creativa de especular sobre la situación. Se crearon montajes con fotos de los tres protagonistas, combinando imágenes de forma ingeniosa y sugerente. Los montajes permitieron a los fans crear nuevas realidades, imaginar escenarios y predecir el futuro. Cada montaje era una forma de expresar sus deseos y sus expectativas. Asterisco asterisco rumores y conjeturas, ¿qué pasó después de la gala? Asterisco asterisco. La noche de premios terminó, pero la historia no. Los rumores y las conjeturas continuaron alimentando la curiosidad y el morbo. ¿Qué pasó después de la gala? ¿Hubo encuentros secretos? ¿Hubo conversaciones privadas? Asterisco 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 las conversaciones privadas, el secreto mejor guardado asterisco asterisco. Los rumores sobre conversaciones privadas fueron los más jugosos. Se decía que Kerem y Ande habían hablado a solas en algún momento de la noche. Se decía que Kerem y Afsanur se habían mostrado muy cariñosos entre ellos. Las conversaciones privadas, en este contexto, se convirtieron en el secreto mejor guardado. Nadie sabía qué se decían, pero todos querían saberlo. Cada rumor alimentaba la especulación y la intriga. Asterisco 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 los encuentros secretos, amor a escondidas, asterisco asterisco. Los rumores sobre encuentros secretos también fueron muy populares. Se decía que Kerem y Afsanur se habían reunido en un lugar discreto después de la gala. Se decía que Kerem y Ande se habían visto a escondidas en algún momento. Los encuentros secretos, en este contexto, se convirtieron en un símbolo de la pasión y el misterio. Era amor. Era amistad. Nadie lo sabía con certeza. Asterisco 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 las reconciliaciones posibles, segundas oportunidades, asterisco asterisco. Los rumores sobre posibles reconciliaciones también fueron muy comentados. ¿Podrían Kerem y Ande volver a estar juntos? ¿Podrían Kerem y Afsanur convertirse en pareja oficial? Las reconciliaciones posibles en este contexto se convirtieron en la esperanza de muchos fans. ¿El amor triunfaría? ¿Se darían segundas oportunidades? La incertidumbre era total. Asterisco asterisco análisis profundo, ¿qué conclusiones podemos sacar? Asterisco asterisco. Después de analizar todos estos detalles, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Asterisco 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 Kerem y Afsanur, una relación confirmada, asterisco asterisco.
Las imágenes sugieren una conexión, pero no necesariamente una relación romántica. Es posible que sean amigos o compañeros de trabajo que se llevan bien. O puede que haya algo más. Solo el tiempo lo dirá. La clave está en la forma en que se comporten en el futuro. Si siguen mostrándose juntos, si se dedican mensajes cariñosos en las redes sociales, si se les ve compartiendo momentos íntimos, entonces, la relación será más que evidente. Asterisco 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 Kerem y Hande, un amor rescatable, asterisco asterisco. La situación parece más complicada. Parece haber afecto y respeto mutuo, pero también una historia y, quizás, heridas del pasado. Es difícil saber si existe alguna posibilidad de reconciliación, pero lo que sí es cierto es que ambos se han mantenido profesionales y respetuosos en sus interacciones públicas. La clave está en la forma en que evolucionen sus vidas. Si ambos encuentran la felicidad por separado, si se mantienen alejados el uno del otro, entonces, la reconciliación será imposible. Si por el contrario sienten que aún existe algo entre ellos, si deciden dar una nueva oportunidad al amor, entonces, la reconciliación será posible. Asterisco 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 el futuro de las estrellas, ¿qué les espera? Asterisco asterisco. Una cosa es segura, seguirán dando mucho de qué hablar. Son talentosos, guapos y exitosos, y eso siempre genera interés. Seguiremos viendo sus proyectos, sus looks, sus interacciones en redes sociales, y por supuesto, seguiremos comentando sus vidas. La clave está en la forma en que gestionen su fama. Si se mantienen humildes, si se enfocan en su trabajo, si respetan a sus fans, entonces, seguirán teniendo una larga y exitosa carrera. Si por el contrario se dejan llevar por la fama, si se distancian de sus fans, si se involucran en escándalos, entonces, su carrera podría verse truncada. Asterisco asterisco mi opinión personal, un veredicto final asterisco asterisco. En mi opinión, la noche de premios fue un reflejo de la fascinación que sentimos por las vidas de las celebridades. Fue un evento que nos demostró el poder de las redes sociales, la importancia de la imagen y la capacidad de las personas para crear sus propias narrativas. Creo que Kerem, Afsanur y Hande son tres personas talentosas y exitosas que merecen todo el respeto. Creo que tienen derecho a vivir sus vidas privadas sin ser juzgados ni presionados. Y creo que como fans debemos respetar sus decisiones y apoyar sus carreras. Asterisco asterisco un llamamiento a la comunidad, compartan sus ideas, asterisco asterisco. Y ahora, amigos, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Afsanur tienen una relación? ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse? ¿Cuál es su look favorito de la noche de premios? Me encantaría leer sus comentarios. Recuerden que este canal es un espacio para compartir ideas, para debatir y para divertirnos. Así que no duden en participar. Asterisco asterisco el cierre, agradecimientos y próximos contenidos asterisco asterisco. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de la noche de premios que incendió las redes. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. En los próximos vídeos planeo analizar otras noticias del mundo del espectáculo turco. También planeo hacer análisis de series, películas y entrevistas exclusivas. Así que estén atentos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.